Hinchas de Nacional, ¿se acuerdan de Matías Zunino? Y te pido por favor, como siempre, que te quedes hasta el final del video, porque a sus 34 años no me vas a creer dónde está jugando. Y como siempre digo, si te gustan este tipo de videos, si me estás viendo por TikTok, te invito a seguirme, a dejar tu me gusta, a dejar alguna opinión, algún comentario, justamente en la sección de comentarios, valga la redundancia, y a pasar por mi perfil, a ver todo este lote de videos que tengo por acá, a ver si... No, por acá, mirá, lo tengo por acá, todo este lote de videos en TikTok de varios jugadores uruguayos y dónde están actualmente, cuál fue su paradero. Y si me estás viendo por YouTube, agradecerte por el apoyo. La verdad es que el último video de Guillermo Centurión, para un canal que tiene 30 suscriptores, fue bastante bien. Así que si no me estás siguiendo, si no estás suscrito a mi canal, te invito a hacerlo. Te invito a dejarme tu me gusta y ayudarme a crecer en esta linda plataforma como es YouTube. Matías Zunino, el oriundo de Canelones, realizó el babyfútbol en el Club Atlético Tres Esquinas de la ciudad canaria para después pasar a ser inferiores en el equipo de Danubio, equipo con el que debutaría en la primera división del fútbol profesional. Recordemos que es un jugador que surgió como lateral, pero que más adelante en su carrera jugaría y rendiría mucho más como volante por derecha, un futbolista que después tendría mucho gol, especialmente en Nacional. En primera debutó en abril de 2010, ni más ni menos que frente a Peñarol. El técnico en ese momento era Jorge Giordano, lo mandó a la cancha en un partido en el que Danubio perdió 2-1. Para Danubio convirtió Álvaro el Chino Recoba y para Peñarol Gastón Ramírez y Diego el Tornado Alonso. La verdad, qué nombres que tenía el fútbol uruguayo en esa época, ¿eh? Fue el único partido que jugó en esta temporada, la 2009-2010. Recordemos que antes se jugaba el torneo de apertura en el segundo semestre del año y el torneo de clausura en el primer semestre del año siguiente. O sea, básicamente como si fuera en Europa. Se descansaba mitad de año y se jugaba todo el resto del año. Lo cierto es que a Zunino le costó un poco en Danubio. Ya en la siguiente temporada, en la 2010-2011, jugó apenas 9 partidos. En la 2011-2012 apenas 4. Ya luego en la 2012-2013 jugó unos 14 partidos. Ahí le fue un poco mejor. Y la cosa cambiaría en la temporada 2013-2014. Una temporada que fue muy especial. Ya no solo para Zunino, sino para el hincha de Danubio. Y es que en la temporada 2013-2014, en la apertura, Zunino jugó 6 partidos con Danubio. Y en el clausura pasó a jugar como cedido en Sudamérica, equipo en el que jugaría otros 10 encuentros más. Le fue bastante bien porque en un torneo corto de 15 partidos jugar 10 está bastante bien. La cuestión es que Danubio en esa temporada fue campeón uruguayo de la mano de Leonardo Ramos, técnico que lo sacó campeón al equipo danubiano, a la franja. Y como curiosidad, en la última fecha de ese torneo clausura, donde Zunino estaba jugando para Sudamérica, se enfrentó a Danubio. Se enfrentó a Danubio y un partido que salió 3-3, terminó 3-3 en empate, un partido con bastantes goles, y en el que incluso Zunino para Sudamérica brindó una asistencia. Es decir, brindó una asistencia contra el equipo que era el dueño de su pase y que lo había formado y demás. Ya luego en la temporada 2014-2015, Leonardo Ramos no lo tuvo en cuenta mucho a Matías Zunino, que apenas jugó 3 partidos en la apertura de esa temporada, y luego se fue como agente libre, como jugador libre, con el pase en su poder, como le quieran decir, a el Tanque Sisley para afrontar el torneo clausura 2015 de ese año, donde jugaría 14 partidos, prácticamente que todo el torneo. Finalmente, con el Tanque Sisley, con el ex equipo de Freddy Varela, terminó jugando 28 partidos en total, haciendo 2 goles y 2 asistencias. Muy buenos números para el ex Danubio. Y justamente uno que se interesó en hacerse con sus servicios fue ni más ni menos que Defensor Sporting. Se formó en Danubio, debutó en Danubio y se fue a jugar con el conjunto violeta. En enero de 2016 firmó con Defensor Sporting, donde totalizó 46 partidos, 6 goles y 6 asistencias. Muy buenos números para Matías Zunino. No solo eso, sino que además fue campeón del torneo Apertura 2017 en un equipo de Defensor Sporting que era un equipazo, realmente un equipazo. Eran dirigidos por Eduardo Acevedo. Defensor contaba, como digo, con jugadores como por ejemplo Maxi Gómez, Gonzalo Carneiro, El Zorrito Suárez, Gonzalo Bueno, Matías Cabrera, Ayrton Cogo, Matías Cardacho, entre otros. Como digo, era un equipazo, volaron, claro, en esa apertura. Ya después a mitad de año se desarmó, jugadores como Carneiro y Maxi Gómez se fueron y ya fue otra cosa de Defensor Sporting. No solo estos jugadores abandonarían Defensor Sporting, sino que el propio Matías Zunino en septiembre de 2017 recalaría al Club Nacional de Fútbol, a pedido de Martín Lazarte, que justo hace poquito dejó de ser el técnico nacional. Pero bueno, en ese momento también era el técnico del bolso, lo pidió a Matías Zunino
y lo mandó a la cancha prácticamente que de entrada. Lo cierto es que Zunino en ese momento, como digo, venía variando entre el lateral y el sector de volante, y Lasarte lo puso como volante. Porque por el lateral derecho ya estaba un tal Jorge Fuchile que rendía muy bien y que incluso cada tanto iba con la selección uruguaya, entonces lo puso un poco más adelante de él, del jugador de la selección, y bueno, hicieron un tándem por derecha bastante interesante. Zunino llegó en septiembre y en noviembre ya había hecho su primer gol para Nacional en una goleada 5-0 frente a Boston River. Ya en febrero de 2018, y dirigido por el cacique Alexander Medina, también jugando como volante por derecha, le hace un gol a Banfield por la fase 3 de la Copa Libertadores de América, gol que le sirvió a Nacional para clasificarse a la fase de grupo. Recordemos que había entrado en fase previa 2, le ganó a Chapecoense primero y luego a Banfield. Con el bolso ese año terminó ganando el torneo Apertura 2018 y también el torneo intermedio. En Copa Libertadores terminaron yendo a Copa Sudamericana, luego de quedar terceros en su grupo. Sin embargo, como digo, a nivel personal para Zunino fue una muy buena temporada con muchos goles importantes que vamos a repasar ahora a continuación. Y es que en los 16avos de final le convierte un gol a Sol de América de Paraguay, donde Nacional le gana apenas 1-0 en el global. Solo 1-0 en el global a Sol de América de Paraguay con el gol de Matías Zunino. Luego en los octavos de final, muchos bolsos deben acordarse de este partido, de esta serie, en la que Nacional se enfrenta por los octavos de Copa Sudamericana a San Lorenzo, en el que en la ida pierden 3-1, en la vuelta en el Parque Central ganan 2-0, primero con un gol de Matías Zunino y luego con otro gol de Gonzalo Lavandina Vergesio, para poner el 3-3 en el global y pasar a cuarto de final, como digo. Dos goles en instancias KO, en instancias de KO, diré, en instancias finales de Copa Internacional para Matías Zunino, que se asentaba muy bien en Nacional en lo que apenas era su segundo año. Y la cosa no quedó ahí porque en los cuartos de final Nacional se enfrentó Fluminense. En la ida empataron 1-1 en Brasil. Parecía que Nacional ya era campeón de Sudamericana. Con un gol justamente de Matías Zunino, que hizo el gol en Brasil para empatar ese partido. Lástima que después el bolso terminaría cayendo 1-0 de local y se le apagó la ilusión. Y ese año Nacional perdería el campeonato uruguayo a manos de Peñarol y terminaría ganando el torneo de apertura y el torneo intermedio, como dije antes, y haciendo una digna Copa Internacional, por así decirlo, en Copa Sudamericana. Por lo menos a nivel personal de Zunino fue un gran año y con muchos goles importantes, ya asentándose definitivamente como el volante derecho titular del equipo bolso. En febrero de 2019 asumió Eduardo Domínguez, que no duró muchos partidos, pero dentro de esos partidos que dirigió y que destacó fue la Supercopa Uruguaya, que se disputó en febrero de 2019, en la que Zunino disputó los 120 minutos que tuvo esa final y en la que Nacional le ganaría por penales a Peñarol, como digo, dirigido técnicamente por Eduardo Domínguez. Sin embargo, sería cesado un par de meses después, un par de partidos, ni siquiera un par de meses, un par de partidos después, donde asumiría luego Álvaro Gutiérrez, quien vendría a salvarle las papas a Nacional y que ese año ganaría el Clausura y el Campeonato Uruguayo 2019. Fue el año de las recordadas 2 finales en 4 días que Nacional le termina ganando a Peñarol justamente a fin de año. Y nuevamente, si hablamos de goles importantes, si hablamos de Nacional y si hablamos del protagonista del video, nuevamente volvió a aparecer. Y es que en esa segunda final, que vendría a ser la semifinal del Campeonato Uruguayo, o sea, no era la final, era la semifinal, pero bueno, por algo nos joden los argentinos, ¿no? Hay que mejorar un poco este tecnicismo. Esa semifinal del Campeonato Uruguayo, Matías Zunino convierte el gol para Nacional, que le gana 1-0 y con la que se termina consagrando definitivamente como campeón uruguayo 2019. Como digo, nuevamente volvió a aparecer el de los goles importantes para Nacional. Sin embargo, no todo fue alegría, por lo menos para el jugador, porque esa final terminaría siendo su último partido con la camiseta del bolso en su primer pasaje. Y es que luego, en enero de 2020, terminaría fichando por la Liga Universitaria de Quito. Dio el primer salto al exterior en su carrera en ese año y ni más ni menos que a Ecuador. En el equipo ecuatoriano llegó de la mano de Pablo Repeto, un técnico que ahora está sonando para Nacional nuevamente para que tenga su segundo pasaje, pero llegó de la mano del pelado, ¿no? Del uruguayo que en Ecuador es muy conocido y le ha ido muy bien. Y la cuestión es que Zunino fue de menos a más. También llegó para jugar como volante ofensivo. Y al principio tuvo que pelear el puesto en el equipo ecuatoriano frente a un tal Billy Arce. No sé si se acuerdan, si lo conocen. Más que nada los hinchas de Peñarol se deben acordar de él y deben de tener un muy lindo recuerdo de este volante ecuatoriano. Mamita querida. Lo cierto es que, como digo, tuvo que pelear el puesto con Billy Arce. Fue de menos a más, se lo ganó. A fin de año el volante titular
era Matías Zunino, sin lugar a dudas. Y como digo, el primer semestre no le fue muy bien, el segundo jugó muchos partidos y se terminaría ganando no solo el apoyo de la hinchada, sino del propio Pablo Repeto, que, como digo, lo totalizó como titular. La cosa es que la Liga de Quito no fue campeón ese año, eso hizo que Pablo Repeto diera un paso al costado en la dirección técnica de la Liga de Quito, que llegara otro técnico que conocía el medio, que conocía el fútbol uruguayo. Estamos hablando de Pablo Marini, que en 2021 agarró la dirección técnica de Liga de Quito, pero que sin embargo no lo tuvo en cuenta mucho a Matías Zunino. Allí Zunino pasó a pelear el puesto con Santiago Coto, otro futbolista uruguayo que Marini lo tenía y lo conocía de Montevideo City Torque, se lo llevó a Ecuador y lo puso a él en preferencia antes que al propio Zunino. Para redondear sus números en Liga de Quito, Zunino jugó 54 partidos en el equipo ecuatoriano con 8 goles y 5 asistencias. Finalmente, ya a mitad de 2021, en el último día del mercado de fichajes acá en Uruguay, Nacional dio la sorpresa porque en ese momento no se hablaba de un posible regreso de Matías Zunino, fue algo que surgió totalmente en el último día del mercado. Nacional termina fichando al ex defensor, al ex Danubio, al jugador de Liga Universitaria de Quito, lo terminó trayendo de nuevo a su casa, esta vez a modo de préstamo. Zunino llegó para jugar en Clausura 2021, en un momento dificilísimo, muy jodido para Nacional, porque venía no solo de perder ya la apertura 2021, sino que también venía de quedar afuera por Copa Sudamericana frente a Peñarol, frente al rival de todas las horas, y además que venía de cambiar de técnico. En ese momento arrancó dirigiendo a Alejandro Capucho, pero ya para el Clausura agarró la dirección técnica Martín Ligüera. Poco para destacar de ese Clausura 2021, y ya para 2022 la cosa parecía que cambiaba bastante, porque Nacional agarraría la dirección técnica Pablo Repeto, un técnico que justamente fue el que lo llevó a Liga de Quito, fue con el que rindió mucho en Ecuador y ahora llegaba a Nacional. Llegaba a Nacional el técnico con el que él había rendido mucho y estando él en el club de sus amores. Nada podía salir mal, pero sin embargo comenzaron a atacar las lesiones. A Zunino le quedaban 6 meses de contrato con el bolso cuando arrancó el 2022 y cuando llegó Pablo Repeto, por lo que pudo apenas disputar el torneo de apertura. Y esto entre comillas, porque primero tuvo una lesión muscular, después una lesión de tobillo, un esguince de tobillo, que lo dejó afuera prácticamente que todo el semestre. Lo hicieron perderse gran parte de ese tiempo en el que él disputó partidos con Nacional y no pudo jugar. No pudo jugar. Tuvo una recaída de ese 15 de tobillo que uno por lo general se recupera en 2 semanas, ya está, pero lo hizo estar más de un mes afuera. A eso sumarle también las lesiones musculares que lo atacaron por todos lados y no pudo jugar mucho bajo las órdenes de Repeto. Como digo, apenas totalizó 18 partidos en su segundo pasaje en el bolso, que estuvo un año entero, pero que sin embargo apenas pudo jugar muy poquito. Además de también el muy buen nivel que tenía Nacional en ese 2022. Estaba no solo Charly Lozano, sino que también el Pumita Rodríguez en el lateral derecho. Y arriba también estaba Treza, estaba Ocampo. Tenía buenos jugadores Nacional en ese momento. Y Zunino no terminó de rendir mucho. Finalmente su segundo pasaje terminaría jugando apenas 18 encuentros con la camiseta de Nacional. Mientras que en total con el bolso jugó 111 partidos, tanto oficiales como amistosos, en los que anotaría 20 goles y 12 asistencias. La verdad, muy buenos números para este futbolista que, como digo, muchos goles importantes, muchos goles también en fases de Copa Internacional, más que nada la Sudamericana, como dije, 2018. Un jugador que le fue bastante bien en Nacional. Como decíamos, volvió a mitad de año por una cuestión contractual con Liga de Quito, donde tenía el contrato hasta fines de 2022, pero no lo tuvieron en cuenta. No jugó ningún partido con Liga de Quito en lo que restó de ese año 2022. Le terminan rescindiendo el contrato, termina quedando libre para 2023, donde decide volver a Uruguay. En enero de 2023, luego de quedar libre, termina fichando con Liverpool de Uruguay. Liverpool que ese año salió campeón uruguayo, pero sin embargo no lo contó a Matías Zunino, no lo tuvo tanto en cuenta porque jugó apenas 10 partidos y volvería a rescindir contrato con el equipo que dirigía entonces Jorge Baba. Como digo, fue campeón uruguayo, tenía a Matías Zunino y no lo tuvieron en cuenta. Jugó apenas 10 partidos. Para la clausura de ese año, de 2023, ficharía con Boston River. Jugó unos 14 partidos con un gol y una asistencia, pero sin embargo, ya para 2024 arrancó, hizo la pretemporada, jugó un par de partidos en la apertura, pero no estaba muy motivado Matías Zunino. La cuestión es que, como dije, no tenía ganas, las lesiones le volvieron a atacar un poco, estaba desmotivado, completamente desmotivado, y termina rescindiendo contrato con el Sastre, con Boston River, esto en abril de 2024, el año pasado. Lo cierto es que luego de quedar libre del Sastre, Matías Zunino se fue a probar suerte en Offi,
y se fue a Progreso Estación Atlántida, de su oriundo Canelones, ¿no? Él es canario, él es de Canelones, y se fue a probar suerte allí. Recordemos que Ofi tiene esa buena fama, esa buena imagen, de que no solo los equipos, algunos pagan bien, sino que más que nada pagan. Más que nada pagan, que es algo que en algunos clubes del fútbol uruguayo no estaría pasando mucho. Entonces fue a probar suerte a Ofi, va a estar tranquilo económicamente y a probar un poquito de este fútbol del interior que, a ver, hay muy buenos jugadores, hay muy buen nivel, pero todos sabemos que no hace falta tampoco matarse entrenando los 5 días a la semana para llegar bien al fin de semana al partido, ¿no? Entonces fue a probar suerte y le fue muy bien en el Progreso Estación Atlántida, más que nada por el destino al que fue este año, al que fue en este 2025. Y es que en marzo de este año, hace cuestión de un mes, fue presentado como nuevo futbolista del Porongos de Flores. Así es, fue presentado como nuevo futbolista del Porongo de la Santísima Trinidad de Flores, equipo que el año pasado fue campeón de la Copa Nacional de Clubes de OFI, de la mano de algunos futbolistas de renombre, de recontra renombre, como por ejemplo Diego Godín o el propio Chori Castro, que también fue compañero de Matías Unino en OFI. Así que bueno, Matías Zunino fue a parar allá, está jugando en Flores, en el Porongos, está tranquilo, en Ofi, está muy contento y como digo, muy motivado, le está yendo bien. Digo que está yendo bien porque fue a buscar, como digo, el mejor equipo que tiene Ofi, el fútbol del interior. Así que bueno, así está Matías Zunino a sus 34 años de edad.